Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Vamos hoy a tener otro estudio de la Biblia y vamos a estudiar acerca de los 144.000. Tema que a veces es controversial en la iglesia, pero que tiene fundamento bíblico y profético para que nosotros podamos estar bien enterados de este maravilloso estudio. Pero antes de continuar con el tema, como siempre tenemos la costumbre, los invito a que tengamos una palabra de oración y podamos, con el poder del Espíritu Santo, desarrollar este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este estudio bíblico, Padre misericordioso, esta predicación, Padre misericordioso, y este mensaje que va a ser predicado por medio de este video, no sean palabras mías, sino palabras tuyas, tanto de la Biblia como del Espíritu de profecía. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable a nuestros cerebros, corazones y mentes, de manera que tengamos un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Te pedimos que seas tú el que nos dirijas en este estudio, oh Dios Padre e Hijo, a través del Espíritu Santo. Que lo envíes desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, donde estás tú sentado, Padre, en el trono, y tu Hijo va intercediendo por mí, por nosotros, y por mí también, Padre misericordioso, de manera que esta palabra que va a ser predicada sea, Señor, de edificación para todos y cada uno de los que vamos a ver y oír este mensaje. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados y faltas, y si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, sea desarraigado, para que este mensaje produzca los frutos que tú quieres que den en cada uno de los que escuchen y vean este mensaje a través de este video. Te pedimos todo y te lo rogamos, no hallando méritos en nosotros, pero siendo méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Los 144.000 lo tenemos referenciado en Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 8, o todo el capítulo, pero hoy vamos a analizar esta parte. Entonces, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Entonces, vemos este mensaje tan importante para nosotros como pueblo de Dios, y para este canal Adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios, para que cuando lleguen y nos hablen de los 144.000, a los que no han estudiado este tema, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, entonces ya sepamos que verdaderamente quiénes son los 144.000, porque está apoyado por la Biblia y el Espíritu de profecía. Por eso la Biblia y el Espíritu de profecía se estudian juntos.
Entonces, vemos que esta parte de la visión o esta parte del Apocalipsis capítulo 7 nos habla de una visión del sexto sello. En el sexto sello contiene las señales cósmicas y las vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 14, dice: Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí vemos las señales cósmicas que sucedieron en el año 1755, en el año 1798 y en el año 1833. Y por eso hubo un mensaje que ya lo hemos estudiado de Guillermo Miller, que venía Cristo en 1844, porque comenzaron a suceder todas estas señales del sexto sello. Y también entonces nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Este sexto sello contiene la segunda venida de Cristo, que lo leemos también en Apocalipsis capítulo 6, 14 al 16, dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces vemos que vemos las señales de la segunda venida de Cristo y las señales cósmicas y el día del Señor, que es el segundo advenimiento de Cristo. El capítulo 6 concluye con una pregunta que la encontramos en Apocalipsis capítulo 6, 17. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El séptimo sello lo encontramos en el capítulo 8, donde dice: cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, entre el sexto sello y el séptimo sello está el capítulo 7 como un preludio, como un aparte o como una parte del capítulo 6 de Apocalipsis. Porque hace una pregunta: entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie si como lo que viene? Entonces, ¿quiénes podrán sostenerse en pie? Entonces, nos habla en Apocalipsis capítulo... entonces, vemos que viene esta pregunta. Entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie en el día del Señor? Los versículos que leímos, 6 y 15 y 16, describen la gente que en ese día no podrán sostenerse en pie. O sea, los que no podrán sostenerse en pie son aquellos que le dicen a los montes y a los valles y a todos que escondenos, y a las rocas, escondenos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, esto no se podrá sostenerse en pie. O sea que en el tiempo final habrán dos grupos: los que pueden sostenerse en pie y los que no pueden sostenerse en pie. Entonces, los 144,000 son personas que van a estar en el tiempo del fin. ¿En el tiempo de qué? Del fin. Y vamos a ir desarrollando este tema, que el Espíritu Santo nos va desarrollando este tema a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, muchas personas dicen, para no estudiar este tema, o por no darlo porque es controversial, y a veces se forman controversias, entonces dicen, sacan este texto del espíritu de profecía, dice: no es voluntad que entren en controversia por cuestiones que no les ayudarán espiritualmente, según dice aquí también el espíritu de profecía, tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Entonces dice: vean, eso no hay necesidad de estudiarlo, no hay necesidad de tocarlo, pero este servidor, este instrumento humano,
que está aquí, nosotros como adventistas y como del séptimo día y como conocedores de la verdad, debemos estudiar y mirar quiénes son estos 144,000. Como lo dice Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 4, y el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces vemos claramente que el estudio que tuvimos anterior a este, hablábamos de los sellados, y que los sellados tenían que ver con el cuarto mandamiento, y con el sello que viene cuando una persona es bautizada, cuando acepta el evangelio y comienza una relación con Dios, y entonces progresivamente va cortando con todo lo malo, y luego viene el sello de Dios que se encuentra, o las características de ese sello se encuentran en el cuarto mandamiento. Y entonces ahí dice que 144,000 son sellados. En la iglesia hay dos puntos de vista en cuanto al número 144,000. Entonces dice de la siguiente manera: respecto a este número se han sostenido dos puntos de vista en la iglesia, que es literario, o sea, que son literales, y el segundo, que es simbólico. Algunos de los que sostienen que este número es literal destacan que el cómputo puede hacerse mediante un sistema como el que se empleó para el cálculo en Mateo capítulo 14, 21, que nos habla de la siguiente manera. 14, 21. Mateo capítulo 14, versículo 21 nos habla de la siguiente manera: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces dicen que los que dicen que son literales, los 144,000, dice que se emplea para el cálculo de los 5,000 que fueron alimentados milagrosamente, donde solo se contó a los hombres, pero no a las mujeres y a los niños. Entonces, miramos también en Eventos de los Últimos Días, página 147, de la siguiente manera. Eventos de los Últimos Días, página 147. 147. Y entonces los que toman este número como simbólico, toman este texto también del Espíritu de Profecía. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Entonces dicen, no, pero entonces 144,000 literales son mucho. Y como la iglesia hoy en día está como está, con tanta cosa, entonces, con tanta deficiencia espiritual, o sea, tanta mundanalidad, y que se habla de que la inmensa mayoría de la iglesia van a desertar de la fe y todas estas cosas. Entonces dicen que 144,000 literales para uno encontrar en el mundo entero, o sea, de entre 23 millones de habitantes, de adventistas que hay aproximadamente en la iglesia. Entonces, dice que 144,000 son muchas personas que son santos, y que esta iglesia, o que estos 144 salen de la iglesia. Pero vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor también en Eventos de los Últimos Días, página 169. Dice: Dios tiene joyas en todas las iglesias, y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. Entonces vemos claramente que Dios tiene joyas, o sea, tiene hijos en todas las iglesias. También encontramos en la página 180 de la siguiente manera. 180. En la página 180 encontramos
lo siguiente. Miles convertidos en un día. En la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la 11 hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. En Mateo capítulo 20 vemos una parábola acerca de que Jesús es el viñador, y sale a contratar ¿qué? Obreros en la mañana, a la hora 9, a la hora 3, a la hora 6 y a la hora 9 y a la 11 hora. O sea, una hora antes de terminarse el día. Entonces vemos que Dios le dio la recompensa a todos. Nosotros sabemos que hay hijos en otras ¿qué? Iglesias de Dios. Por eso este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios y está buscando a estos hijos a través de este canal para que verdaderamente conozcan la verdad y se arrepientan, y entonces estos pueden constituir los obreros de la última hora, o que se van a unir a la iglesia para predicar este mensaje. Nosotros como adventistas sabemos que Dios tiene hijos en todas las iglesias y que muchas personas de la iglesia adventista van a abandonar la fe. Por eso hablamos de un fuerte pregón y un fuerte clamor, y hablamos también en este canal, predicamos un tema acerca de que cuando se den las leyes dominicales, entonces muchos abandonarán la fe, y en ese tiempo de angustia previo, donde habrá muerte para el pueblo de Dios, encarcelamiento, y no le comprarán ni le venderán, lógico que seguirá eso hasta el tiempo del fin, pero habrá un tiempo de muerte y otro tiempo que no va a haber muerte para el pueblo de Dios, y solamente los sellados, los que pasan sellados para las 7 últimas plagas posteriores, que todavía no lo hemos tenido ese tema, pero que lo vamos a tener. Entonces vamos a mirar claramente todo esto, y desde ahora vamos a comenzar a desarrollar este tema. Entonces, porque este tema es extenso, es largo, es espeso, no es la predicación de Dios, sino que es un tema muy extenso, tiene mucho tela que cortar, y en un tema no se va a dar, eso se va a dar en muchos temas. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de esto. Entonces, en el tiempo de angustia previo, antes de las 7 últimas plagas posteras, antes que se acabe el tiempo de gracia, entonces vendrán estos obreros de la última hora para pasar sellados. Unos van a tener que morir, pero no todos van a morir, porque yo haría una pregunta. Entonces, si los obreros de la última hora, o los que se vienen de las otras iglesias, y que va a haber como un intercambio, no porque Dios quiera y no porque el hombre lo quiere, porque no han sido santificados los de la iglesia adventista con la verdad, y entonces van a abandonar la verdad al ver esta persecución y todas estas cosas, pero los que han conocido la verdad, o que han hablado o han oído hablar de la verdad y están esperando muchos eventos y muchas cosas, y cuando vean todo esto, entonces van a venir a engrosar la fila de los adventistas del séptimo día y a predicar este evangelio. Eso es lo que nosotros manejamos como tema. Nosotros no decimos que la iglesia adventista es la única que se va a salvar. No, nosotros predicamos que en todas las iglesias hay hijos de Dios. Yo estaba en una iglesia, la iglesia católica romana, y Dios me sacó de allá para predicar este mensaje. Entonces vemos claramente que ya llevo aproximadamente años en este evangelio. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla. Entonces, este número, entonces con estos textos podemos mirar que no son literales, porque dice que miles y miles se convertirán, y no todos van a morir. Y no todos los que salen sellados de la iglesia van a morir, porque muchos también alegan o dicen que los que salen sellados de la iglesia no van a morir. Pero si nosotros analizamos cuando el derramamiento del Pentecostés dice que fueron henchidos del Espíritu Santo, o sea, fueron sellados con el Espíritu Santo, y más sin embargo los apóstoles murieron teniendo el Espíritu Santo. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo, para que podamos resistir en aquel entonces, si nos toca morir, si nos toca ir a una prisión, si nos toca perder los bienes, los que tengan muchos bienes, los que tengan todo, o encarcelamiento, o que no nos compren y nos vendan, aguantar necesidades. Para eso es el Espíritu Santo, para que tengamos fortaleza y no nos separe nada del amor de ¿quién? De Cristo. Entonces, eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Entonces, otro punto de vista es el que la gente dice que son simbólicos. Yo pertenezco a ese punto de vista, que los 144,000 son ¿qué? Simbólicos. O sea, no son 144,000 personas,
sino que ese número es perfecto. Entonces, miramos de la siguiente manera. Entonces, los que sostienen que el número es simbólico destacan que la visión es clara, es claramente simbólica, que como los otros símbolos no se interpretan literalmente, este tampoco debe interpretarse así. O sea, el Apocalipsis es simbólico y hay muchas cosas que son simbólicas. La única parte que nos habla de que no es simbólico son los 1000 años, que vamos a estar en el cielo. De resto, el Apocalipsis todo es que simbólico. O sea, no podemos tomar algo simbólico para decir lo que es literal, porque igualmente lo otro también es que simbólico. Por ejemplo, muchas cosas que aparecen en el Apocalipsis, por ejemplo, como dice, una bestia con 7 cuernos. Vemos que los cuernos representan ¿qué? Reyes. O el mar representa ¿qué? Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. O sea, habla de simbolismos y nos habla qué representan esos símbolos. Entonces aquí los 144.000 también son ¿qué? Simbólicos. Y nos habla de que entonces estos 144.000 no son 144.000 personas. Vemos claramente todo lo que y se nos va a hablar en este tema. Entonces, destaca que la visión es claramente simbólica, que como los otros símbolos no se interpretan literalmente, este tampoco debe interpretarse así. Muchos estudiantes de las Escrituras consideran que el número 12 tiene significado en la Biblia. ¿Y cómo lo podemos mirar? En Éxodo capítulo 24, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Éxodo 24, 4 nos dice de la siguiente manera. 24:4 nos dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. O sea, en el antiguo hubieron 12 tribus. ¿Las 12 tribus de quién? De Israel. Entonces vemos en Levítico 24:5 nos habla de la siguiente manera. En Levítico 24:5. Levíticos capítulo 24, versículo 5 nos habla de la siguiente manera. 24:5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será 2 décimas de efa. O sea, los 12 panes que sin levadura que se ponían en el santuario, que había un lugar donde se ponían 12 panes y se cambiaban cada sábado. En el santuario terrenal, que hemos estudiado también eso partes acerca de que hay un santuario también celestial en este momento y que el santuario terrenal desapareció. Pero en ese santuario terrenal ponían 12 panes que simbolizaban también a quién, a las 12 tribus de quién, de Israel. Entonces vemos que el número 12 tiene significado en la ¿qué? En la Biblia. En Josué 4:9 nos dice de la siguiente manera. Josué 4:9 nos habla de esto. Hay muchos versículos, no los vamos a estudiar todos, pero sí vamos a estudiar algunos. Entonces, Josué 4:9 nos dice de la siguiente manera. Josué 4:9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y ha estado allí hasta hoy. Entonces, cuando ellos iban a pasar el Jordán, Josué iba a pasar, iba a tomar a Jericó y todas estas cosas, y ya iba a tomar la tierra nueva, iban a pelear por esta tierra y Dios les iba a dar la victoria. Entonces Dios le dijo: escógesete 12 piedras del Jordán y con ellas me vas a edificar un majano. Y entonces vemos que entonces el número 2. En la palabra de Dios también, ya en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, nos habla de la siguiente manera, que también esto nos habla de esto. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, que esto simboliza al pueblo de Israel. Las 12 tribus también, porque cuando Cristo vino a nacer, aquí está hablando de Cristo, cuando vino a nacer, y vino a nacer ¿de qué? De una mujer. Y también nos habla que la mujer es simbólicamente una iglesia,
pura, y que tiene los cimientos del verdadero pueblo de quién, de Dios, o sea, la verdad. O sea, que vemos que es simbólico. Vemos que aquí no está hablando de una mujer, pero la mujer representa a la iglesia. Vemos que nos está guiando del vestida del sol, o sea, de Cristo. El sol representa a quién, a Cristo. Con la luna debajo de los pies, o sea, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios es una luz que nos amplía a nosotros y nos ilumina por donde debemos de andar. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas que representa al pueblo de quién, de Israel, cuando Cristo vino a nacer. Entonces también nos habla de esto. Y ahora también en Apocalipsis capítulo 21, 12 nos habla de esto. 21, 12. Nos dice de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Tenía un muro grande y alto, 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son las 12 tribus de quién, de los hijos de Israel. Entonces vemos claramente que nos está hablando que la ciudad tiene los 12 nombres de los hijos de las tribus de Israel. También nos dice en 21:14, nos dice de la siguiente manera, 21:14. Entonces nos dice, y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de ¿qué? De este número simbólico. Entonces este número 12 por 12, o la multiplicación de 12 por 12, ¿qué nos da? 144. Otras personas dicen que entonces que los 144,000 son de las tribus de ¿quién? De Israel. Pero la tribu de Israel y la tribu de Judá, cuando ya vino Cristo, la tribu de Israel, las 10 tribus habían sido dispersadas por los sirios. O sea, se acabó el pueblo de Israel por medio de Siria. Siria destruyó a Israel. Y luego, en la tribu de Judá, cuando vino Cristo, despreciaron a Cristo, despreciaron el Evangelio. Entonces Cristo pasó el Evangelio a los gentiles. Ya hemos estudiado todo eso. Y entonces vemos claramente que entonces no podíamos decir que son 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, cuando Cristo, ya dejaron de ser pueblo de Dios, y ahora todos se salvan, como lo hemos estudiado, cada uno. Entonces vemos que aquí lo que está hablando de los 144,000, está hablando del Israel espiritual, y lo vamos a seguir desarrollando más para que veamos que esto sí es verdad. La palabra de Dios es que verdad. Entonces, puede sugerir, o sea, Apocalipsis capítulo 7 del 5 al 8, donde nos habla de la tribu de Dan, de Judá, de Aser y todo esto, de las tribus de Israel. Entonces puede sugerir que el propósito principal de este pasaje no es revelar el número preciso, sino mostrar la distribución de los sellados entre las tribus del Israel espiritual. O sea, ya nosotros somos el Israel espiritual. O sea, este evangelio, o sea, estos 144,000 no se refiere al pueblo judío, sino al pueblo de quién, del Israel espiritual, que es a nivel mundial, a nivel de todas las iglesias y a nivel del mundo entero. Y que este mensaje está buscando a los verdaderos hijos de quién, de Dios, y a los que irán a conformar el grupo de los 144,000, porque podrán sostenerse en ¿qué? En pie, cuando ya se acabe el tiempo de gracia y pasan sellados de la pequeña tribulación o del pequeño tiempo y angustia, cuando la iglesia fue perseguida y matada y encarcelada y todo eso, aunque eso prosigue en las 7 últimas plagas postreras, pero para las 7 últimas plagas postreras ya no va a haber muerte. Pero antes de cerrarse el tiempo de gracia, irá a haber muerte para el pueblo de Dios, irá a haber encarcelamiento, donde no le comprarán ni lo le venderán. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos dice. Entonces, Apocalipsis 6:17, que leímos cuando dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, de los 144,000 se dice que podrán sostenerse en pie, en medio de los terribles acontecimientos que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, que esto es para el tiempo de ¿qué? Para el fin del tiempo, o sea, para ya lo último.
O sea, esto no está hablando del pasado, sino de futuro. Y ese futuro no tiene que ver, porque muchas personas dicen que son judíos porque la iglesia va a ser ratada y que entonces que el tiempo es para los judíos, pero tampoco tiene fundamento bíblico, eso así de esa manera. Entonces vemos claramente que los 144,000 son del Israel espiritual, porque podrán sostenerse en pie. Y vemos que el Israel espiritual está por todo el mundo y tiene que ver también con el pueblo judío. O sea, el pueblo judío si acepta a Cristo y acepta el Evangelio, van a ser salvos, dice la palabra de Dios, pero individualmente, ya no como pueblo. Entonces, y estos 144,000 podrán sostenerse en pie. ¿Tienen el sello de quién? Del Dios vivo, como lo dice Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Ezequiel capítulo 9, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. 9:6 dice: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces vemos que Ezequiel nos habla que para ese tiempo del fin, o sea, ya después de las 7 últimas plagas, entonces habrán quedado de toda esta destrucción que va a haber con las 7 últimas plagas postreras, y en la quinta plaga habrá que se secará este río turbulento de gente que está persiguiendo al pueblo de Dios y ponen un día, una hora para matar al pueblo de Dios, pero entonces aparecerá los mandamientos, y muchas personas que elogiaban hoy en día a los líderes y que decían que nos están dando un mensaje muy, muy liviano y todo eso, Cristo es amor y no va a haber nada, vengan a Cristo y todo se les va a acabar y todo el sufrimiento, no. Entonces estas personas que predicaban ese mensaje light y liviano van a mirar que los engañaron porque no les predicaron la verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos se van a ir en contra de estos maestros y van a matar a estas personas en la quinta plaga. O sea, ya ahí no hay muerte para el pueblo de Dios, pero sí para los impíos. Para los impíos sí va a haber ¿qué? Muerte. Sí va a haber persecución muerte para ellos. La persecución porque el pueblo de Dios está siendo perseguido también en las 7 últimas plagas, que eso lo vamos a seguir estudiando y desarrollando. Entonces vemos claramente que aquí nos está hablando y son protegidos en un tiempo de destrucción universal, como lo fueron los que tenían la marca en la visión de Ezequiel, que tenían, como lo dice Ezequiel capítulo 4, o 9:4, nos dice de la siguiente manera. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: que le pusieron la señal a quienes verdaderamente estaban ¿qué? Dice, y le dijo que va a pasar por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces vemos que tendrán una señal, y la señal es el cual, el sábado, que ya lo estudiamos. El sábado, es el día del Señor, y esa señal es la que Dios tiene para reconocer a su pueblo, y que han pasado por la pequeña tiempo de angustia y por el tiempo de angustia de Jacob, y cuando están derramándose las 7 últimas plagas postreras, y quedarán firmes, y cuando Cristo venga van a quedar firmes, porque cuando Cristo venga se van a hundir con hieras, van a haber terremotos, y los impíos, tengo un tema subido acerca de la segunda venida de Cristo y el juicio de comprobación en el cielo, y ahí en esa segunda venida de Cristo los impíos van a quedar muertos en tendales y no habrá quien los llore ni los entierre, y el pueblo de Dios irá al cielo por 1000 años. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos está narrando la palabra de Dios, y que los 144,000 estarán vivos. ¿Para quién? Para ese tiempo. Entonces, cuando Elena G. White dice que no es discusión, o sea, nosotros tenemos que investigar en la Biblia y el Espíritu de Profecía hablan de estos 144,000. Y si hablan de estos 144,000, nosotros debemos ¿de qué? De estudiarlo, a ver cuáles son. O sea, no cuántos son miles, son millones, son muchas personas. No son 144,000 literales, son simbólicas, o sea, son muchos más. Entonces, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, nos habla de estos 144,000. En Apocalipsis 14 también nos habla del número 144,000, que cantan un cántico y dice, después miré y he aquí
El Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su padre escritos en la frente. Entonces, Juan ve ¿a quién? A estos 140 y qué, 44,000. ¿En dónde? En el monte Sión. Cuenta con la aprobación del cielo, pues Juan los ve más tarde con el Cordero en el monte Sión. Los 144,000, como lo dice Salmos 48:2. Miremos qué nos dice Salmos, capítulo 48, versículo 2. Salmos 48:2. Vamos a ver qué nos dice. Salmos, capítulo 48, versículo 2. Nos dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, donde está quién, Dios, la ciudad del gran rey. Allá los ve, y en Juan, en el monte ¿qué? Sión. En Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5, nos narra así: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. De los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no se halló mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Han habido muchas especulaciones también acerca de esto, que entonces que los 144,000 no se pueden contaminar con mujeres. O sea, que no tuvieron ninguna experiencia con ninguna mujer, ni se casaron, ni nada de esas cosas, que son célibes. Tampoco es así, porque la palabra de Dios, cuando habla de mujeres, está hablando de iglesias. O sea, que estuvieron tal vez en las iglesias, pero cuando salieron de Babilonia, que hemos hablado de Babilonia, que son las iglesias que conforman las que se van a perder o que no aceptan el mensaje, entonces conforman a Babilonia, y son las que van a ¿qué? A dar la ley dominical. Entonces, cuando los hijos de Dios salen de estas iglesias, entonces no se contaminan más con ¿qué? Con sus doctrinas, con sus dogmas. Por eso Dios dice: salid de ella ¿qué? Pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y de las plagas que vienen para esta ¿qué? Para estas iglesias, o para estas personas que no quieren salir de estas iglesias, que la conforman la Iglesia Católica Romana, el sistema, y las iglesias que no guardan el ¿qué? El sábado. Mire qué tan fácil es entender la palabra del Señor. Y estos 144,000 estarán en pie cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ve? La palabra de Dios es muy clara. Entonces, vemos claramente que no son célibes. También dice aquí que y oí una voz del cielo como estruendo y muchas aguas, como sonido de gran arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, o sea, entre los vivos, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño ni mentira. Entonces vemos la palabra de Dios, que es muy clara. La palabra de Dios es clara. Tenemos que verdaderamente buscar en la Biblia cómo Dios nos muestra a través de su palabra que estos son los 144,000. Entonces, del Cordero en el monte Sión. O sea, los 144,000 aparecen con el Cordero sobre el monte Sión, de Sión, para indicar su triunfo sobre la bestia y su imagen. Entonces vemos que ellos van a estar allá para tener ese ¿qué? Ese triunfo, porque la marca de la bestia y la imagen de la bestia no se da para el tiempo judío, sino para el tiempo de ¿qué? Del Israel ¿qué?
espiritual, porque es para este último ¿qué? Tiempo donde se va a dar la marca de la bestia. Que la marca de la bestia, ¿cuál es la marca de la bestia? Ya lo hemos estudiado, pero aquí lo vamos a volver a hablar. La marca de la bestia es el domingo como día de ¿qué? De adoración, porque el sistema papal, que es una bestia, es la bestia de Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10, un día de oración que es el domingo. ¿Cierto? Y entonces la imagen de la bestia que viene a conformar las religiones también guardan ¿cuál día? El domingo, y lo defienden. Y lo van a defender y lo van a hacer poner como ley para poder que se dé la persecución para el pueblo de ¿quién? De Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento del sábado. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clara. Juan los ha visto pasar poco antes por una prueba. ¿Por cuál prueba? O sea, los vio pasar por el tiempo y angustia previo, donde hubo muerte. Luego los ve pasar por las 7 últimas plagas postreras, perseguidos todavía, siguen siendo perseguidos, y ponen un decreto para acabar el pueblo de Dios en un día y en una hora, que eso lo vamos a seguir estudiando. Y luego entonces ya los ve cuando ya Cristo viene por ellos, los ve ¿a dónde? En el cielo. Entonces vemos que han pasado por un tiempo de ¿qué? De angustia previo y el tiempo de angustia de Jacob. Perseguidos, el pueblo de Dios sigue siendo perseguido, pero a la final se detendrá toda esta ¿qué? Persecución, porque Cristo viene por segunda vez. Entonces por eso este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y me alegra que Dios me haya escogido como instrumento suyo para hablar de estas maravillosas verdades. Entonces los 144,000 son simbólicos. Juan los ha visto pasar poco antes por una prueba sumamente severa. Aislados socialmente y condenados como merecedores de la pena de muerte. Pero en su hora más oscura fueron librados, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo, miremos lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice aquí: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Quién es Miguel? Jesús. Jesús se levantará a reinar, dejará de interceder ya en el santuario y vendrá por su pueblo. Vendrá por ti y por mí, si estamos preparados y quedamos para los 144,000 vivos. Pero esto se va a dar, por eso estoy hablando, que esto se va a dar y que entonces habrá gente viva, porque cuando Cristo venga habrá gente viva. ¿Y quiénes serán los vivos? Los 144,000 que han quedado de la ¿qué? De la gran tribulación, como dice Primera de Tesalonicenses. Es que esto está escrito en la Biblia, simplemente que tenemos que buscarlo y pedirle al Señor dirección. Y bueno, Señor, ayúdanos a entender tus temas para que no vamos a dar un mensaje incierto, un mensaje que no tenga sonido certero de la trompeta del Señor. Y miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, cuando venga la segunda venida, dará la inmortalidad del alma al Señor, resucitarán incorruptibles. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, acá hayamos quedado ¿de qué? De esa tribulación, de esa persecución, de todo eso, ¿van a quedar quiénes? Los 44,000, o sea, los que quedamos de todas esas cosas, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, o sea, iremos al cielo. Y dice, por lo tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Estos son palabras ¿de qué? De aliento, mi querido amigo y hermano, familiar que me escuchas. Cristo viene por segunda vez y viene por su pueblo. Y entre estos, lo siento que 44,000, puedes tú pertenecer a este grupo de los 44,000 que no van a ver ¿qué? Muerte. Y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y a la final trompeta, porque tocará la trompeta. Y tú irás ¿a dónde? Al cielo. O yo. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clarita, o sea, no tenemos que ponerle ni quitarle. Entonces,
dice la palabra del Señor, su hora más oscura fueron librados y ahora están con el Cordero, librados eternamente de los conflictos de la tierra, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Apocalipsis 14, 5 nos dice de la siguiente manera, 14, 5 nos dice, y en sus bocas no fue hallado ¿qué? Mentira, pues son sin qué, sin mancha, delante de qué, del trono. Se declaran que son sin engaño, o sea, los 144,000 son ¿qué? Sin engaño, sin mancha, o sea, sin mácula y sin mentira, o sea, son santos. Hay personas que dicen que no, que nadie puede llegar a ser santo, pero aquí dice que sí. Aquí dice que tenemos que llegar a ser santos, Iglesia Adventista del Séptimo Día, pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Prediquemos que las personas tienen que ser santas. Si no somos santos, no vamos a poder ir al cielo. Si vamos a estar pecando en el tiempo de las plagas, entonces ¿quién va a interceder por nosotros? Si Cristo ya acabó en el tiempo de intercesión. Ya el tiempo, y nadie puede entrar allá. Ya no hay oraciones que lleguen allá. Entonces, ¿cómo decimos que no pueden ser santos las personas? Hay que predicar de la santidad. Iglesia Adventista del Séptimo Día, ancianos de iglesia, prediquemos la verdad. Debemos de llegar a ser santos en todo el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces dice aquí que son sin pecado. Dice que son ¿qué? Sin pecado. Dice muy claramente, sin mentira. El griego pseudos dice sin falsedad, sutileza, fraude o engaño. El evangelio de Cristo transforma, o sea, transformará. O sea, el evangelio de Cristo, ¿qué? Transforma, mi querido amigo y hermano. Transforma. Al pecador lo convierte. Ningún engaño, ningún fingimiento, ningún pecado será sin mancha. ¿Será qué? Sin mancha, que es el griego amomus, sin defecto y sin culpa, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios nos habla de esto muy claramente. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Pero si nosotros conservamos pecados para los 144,000, conservaran pecados para el tiempo de angustia de Jacob, después de haberse terminado el tiempo de gracia, entonces no serían salvos, recibirían la marca de la bestia. Una cosa es que nosotros vamos a vivir en este cuerpo pecaminoso, con la herencia pecaminosa, pero no podemos ceder al pecado. Cristo vino y moró en este cuerpo pecaminoso, con la herencia pecaminosa, pero nunca cedió al pecado. Y los 144,000 tienen que ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo, teniendo el carácter de Cristo. 244,000, que serán como Enoc o como Elías, que van a ser trasladados al cielo vivos, sin ver qué, muerte. Y Elías y Enoc dieron testimonio de que fueron santos y Dios se los llevó para el cielo. Y los que en Moisés también dio pruebas de que era un hombre santo, porque Dios, Jesús, Miguel, lo resucitó y se lo llevó al cielo. Pues tenemos que ser santos. La palabra de Dios es muy clara. Entonces dice que son sin mancha. Y en Testimonios para los Ministros, capítulo 5, Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, página 506, nos habla de la siguiente manera. 506 de Testimonios para los Ministros nos habla de la siguiente manera. Ha de haber primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Debiéramos procurar esto ardientemente para que adoremos
la doctrina de Cristo, para que adornemos la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Debe haber un progreso espiritual entre los 144,000. En Apocalipsis 14:3 nos dice de la siguiente manera: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces Juan los oye cantar un cántico, un canto que nadie podía ¿qué? Aprender. Nadie podía aprender. Esta experiencia es de naturaleza tan personal que solo los que han pasado por ella pueden apreciar su significado. Para él, el cántico es un resumen preciosísimo y abarcante de las vicisitudes por las cuales han pasado en las etapas finales del conflicto entre el bien y el mal. Y miremos lo que nos dice Eventos de los Últimos Días, página 226 y 227. 226 y 227 nos dice de la siguiente manera. 226 dice y 227 dice: cantan un cántico nuevo delante del trono, el cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000, es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Entonces vemos que los 144,000 son los últimos. Entonces lo dice la Biblia, que los 144,000. Y como lo vemos, son muchos, porque miles y miles se convertirán antes de terminarse el tiempo de ¿qué? De gracia. Lo leímos en Eventos de los Últimos Días, que son los obreros de la última hora, que vienen de las otras iglesias. Entonces dice que habrán miles y miles de convertidos. Entonces dice aquí muy claramente: y Moisés y un cántico de liberación, ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, o sea, no ven muerte, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de la gran tribulación, o sea, de lo que pasó. Han pasado por el tiempo y angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, y han sentido la angustia de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Los 144,000. Entonces, son simbólicos, son muchos, son millones de ¿qué? De personas que la componen las iglesias, porque en todas las iglesias hay hijos de ¿quién? De Dios. Ese es un número simbólico. Y los 144,000 son los 144,000 que van desde la tierra y que son ¿qué? Vivos, que van vivos, son sellados. Tienen el sello del Dios vivo, que es el sábado, el séptimo ¿qué? Día. Y como lo estudiamos en el estudio anterior, comienza con el sellamiento con el Espíritu Santo, comienza el sellamiento con conocer la verdad, bautizarnos. Cristo fue señalado, fue sellado cuando en el bautismo, y Dios nos da el poder para predicar el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo y vamos en un progreso. ¿En un qué? En un progreso, cortando el pecado. Somos sin mancha, sin arrugas, sin engaño, sin nada de esas cosas. Los 144,000 se limpian de toda la inmundicia de Babilonia y viven un evangelio puro y santo. Esos son los 144,000. Y así debe de ser la persona antes de bajar a la tumba del mensaje del tercer ángel. Y deben obedecer al mensaje del tercer ángel, que ya lo vemos, que tiene que ver con todo este mensaje para este último tiempo. Que si la iglesia adventista lo hubiera predicado, ya hubiera venido Cristo. Y si estuviéramos predicando este evangelio, ya nos estuvieran persiguiendo, ya nos estuvieran haciendo de todo. Pero ya Cristo estaría ¿para qué? Para venir, aunque Cristo está para venir.
pero quiere que nosotros como iglesia adventista despertemos y prediquemos el mensaje. Entonces, el Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces se los llama primicias para Dios y para el Cordero. El término primicias aplicado a los 144,000 puede entenderse, por lo tanto, o puede considerarse como las primicias, ya sea en el sentido de que son parte de una cosecha mayor o de ser una ofrenda o presente para Dios. O sea, los 144,000 y luego hay una resurrección especial que eso lo vamos a estudiar, y luego viene la resurrección desde Adán hasta 1844 hacia atrás. Eso es un estudio maravilloso que vamos también a estudiar en este canal Adventista Sana Doctrina. Te invito a que te suscribas al canal para que te sigan llegando este contenido bíblico tan hermoso que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia la verdadera iglesia que Dios levantó con este mensaje. Por eso esta iglesia no caerá. Podrá haber miembros de iglesia cizaña, pero la iglesia de la Adventista es la iglesia verdadera y que Dios la ha levantado para que predique esta verdad. Si en la iglesia se quieren unir con el ecumenismo los pastores y ancianos y juntas de iglesia para no dejar predicar el mensaje, por aquí lo predicamos. Estén pendientes de Canal Adventista Sana Doctrina. Y miramos y seguimos desarrollando este tema. Dice, entonces, de una cosecha mayor. Hay personas que interpretan que la lista pertenece a los israelitas judíos, pero si se analiza la lista, no aparece Dan en la lista, aparece Judá. O sea, hay varias listas, no las vamos a estudiar, pero hay varias listas. Pero en la lista de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 7:5, no aparece quién, Dan. Y en Leví aparece en vez de quién. Y aparece Manasés y aparece Efraín. Entonces vemos claramente que esto no puede ser, porque de Dan también se van a salvar personas. Entonces vamos a mirar que esta lista o 144,000 se refiere al Israel espiritual. Y no son judíos literales, porque como lo digo, muchas personas que creen en el futurismo creen que allá se va a levantar un rey altivo. ¿En dónde? En Jerusalén, y que entonces este rey altivo que se va a levantar, o sea, y que que la iglesia va a tener un rapto secreto, que Cristo va a venir en secreto y que va a raptar a la gente, pero Dios no habla de eso en su palabra. Dice que así como el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida de Cristo. Y cuando Cristo venga, esto habrá un cataclismo tremendo. Y solamente los que estén vivos quedarán en pie. Luego los que no están, aquí no habrá tampoco un milenio en la tierra. Porque eso es gente que dice que habrá un milenio en la tierra. Aquí no va a haber un milenio en la tierra. En la tierra no va a haber milenio. En el milenio va a ser ¿en dónde? En el cielo. Comprobando por qué se perdió la humanidad. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios, entonces Dios nos está hablando de personas del Israel espiritual. Y vamos a investigarlo en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, 28, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 2, capítulo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en un espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién, de Dios. Entonces aquí está diciendo que no es judío el que lo es exteriormente, sino lo que es interior. O sea, los judíos se circuncidaban en el prepucio, los hombres, pero no son hombres. Hay mujeres también
que van a componer el grupo de los 144.000. O sea, no son hombres, sino también personas, mujeres, todos. ¿Cierto? Entonces vemos claramente que es el Israel, ¿qué? Espiritual. Vamos a mirar qué nos sigue diciendo la palabra. En Romanos capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, nos dice de la siguiente manera. 9, 6 y 7. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 9, 6 y 7. 9, 6 y 7 nos dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces 9, 6, 7 nos dice así. Entonces, en Gálatas capítulo 3, 28, 29 nos dice de la siguiente manera. Gálatas 3, 28, 29 nos dice de la siguiente manera. Gálatas 3, 28 y 29. 28 y 29 nos dice de la siguiente manera. 28 y 29 dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el del linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, está hablando del Israel, ¿qué? Espiritual. O sea, los 144.000 son del Israel espiritual. Gálatas 6, 16 nos dice de la siguiente manera. 6, 16 dice. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sean a ellos y al Israel de Dios. O sea, el Israel de Dios es el Israel espiritual. Gálatas 4:28 nos dice de la siguiente manera, 4:28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Quién estaba predicando? A los Gálatas. Y los Gálatas era un pueblo ¿qué? Gentil. Y le está diciendo muy claramente, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces vemos que es el Israel ¿qué? Espiritual. Es el Israel espiritual el que nos habla aquí la palabra de quién? Del Señor. Es el Israel ¿qué? Espiritual. El Israel espiritual. No el Israel literal. El Israel espiritual es el que va a ser, o es el que conforma los ¿qué? Los 144.000, que son redimidos de entre los de la ¿qué? De la tierra. Entonces, debe pues entenderse que estos israelitas que son sellados pertenecen al Israel espiritual, la iglesia cristiana. El Israel espiritual se representa en el símbolo como dividido en 12 tribus, porque las 12 puertas de la Jerusalén tienen grabados los nombres de las 12 tribus de ¿quién? De Israel. Entonces vemos que los 144.000 son de los redimidos dentro de los de la ¿qué? De la tierra, son trasladados vivos. Cuando Cristo venga, habrá gente viva y habrá gente ¿qué? Muerta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los 144.000, ¿literal o simbólico? De acuerdo con Apocalipsis capítulo 7, los 144.000 son siervos de Dios que han de ser sellados con el sello de Dios. El sello de Dios en sus frentes indica que son propiedad de Dios y que están protegidos de la apostasía en las horas finales de la historia de este mundo. Entonces los 144.000 son simbólicos. Porque como lo leímos en el Espíritu de Profecía, Él los ve en el mar de ¿qué? De vidrio. En Apocalipsis capítulo 15, 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 3, 15, 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 15, 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son
tus caminos, Rey de los cielos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces vemos claramente que estos tienen el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Moisés tuvo la experiencia de pasar el Mar Rojo con el pueblo de Israel. Tuvo una experiencia maravillosa con Cristo, con Dios. Cristo vino y tuvo la experiencia de pasar por la muerte, de redimirnos. Tuvo una experiencia que solo Él puede contar, porque Él únicamente fue el que murió, pero Él mismo resucitó de entre los muertos, y es primicia de nosotros también. Y nosotros tenemos la resurrección porque Cristo resucitó. Y vino y pasó una experiencia tremenda por salvarnos a ti y a mí. Tiene una experiencia que Él solamente la conoce. Los 144,000 también pasarán por un tiempo de prueba que solamente ellos lo pasarán vivos. Porque los otros van a tocar, a uno les va a tocar morir. Pero en las 7 últimas plagas postreras, toda esa experiencia la va a tocar a ellos verla estando vivos. ¿De cuál lado quieres estar? Es una decisión tuya. De los que van a ir al cielo, ya sea porque resuciten, o estén vivos y van a ir al cielo, o de aquellos que van a recibir la marca de la bestia y van a quedar como tendales. Es una decisión tuya. Dios no obliga a nadie y este servidor tampoco. Este instrumento humano no obliga a nadie. Presenta un mensaje para que tú tomes la decisión. Yo ya la he tomado y quiero ir al cielo. Por eso he aceptado este mensaje. Por eso predico el mensaje. Y quiero no estar solo en el cielo. Quiero que todos los que escuchen este canal y vean este canal, Adventista Sana Doctrina, sean salvos. Pero es decisión tuya. Es decisión tuya si quieres bautizarte. Es decisión tuya si quieres guardar el sábado. Es decisión tuya si quieres guardar los mandamientos de Dios y pedirle a Dios que te ayude. Pero es tu decisión. Dios dice, escoge el camino de la vida para que vivas tú y todos. Yo te digo, escoge el camino de la vida. Él pone 2 caminos, pero Él dice, escoge el camino de la vida. Dios te dice que lo escojas. Yo he escogido este camino, porque es el camino que nos lleva a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Comparte este tema, compártelo. Es un tema importante, porque nos lleva al reino de los cielos. Que Dios te bendiga y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos porque tú eres santo, tú eres poderoso. Y a través de esta pregunta, ¿quién podrá quedarse en pie? Hemos encontrado los 144,000, que serán los últimos vivientes. Y son simbólicos. Son muchos y miles de convertidos que van a ver en aquel entonces. Miles y miles y miles y miles. Entonces, Padre misericordioso, este número es ¿qué? Simbólico. Y tú quieres que, si nos toca pertenecer a este grupo de vivos cuando venga, pero que seamos sin mancha, sin pecado, sin mácula. Y podamos estar, Padre misericordioso, delante de ti en el cielo, adorándote. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que cada día podamos entender mejor tu palabra. Te pedimos que nos perdone nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad y que podamos pertenecer al grupo, si estamos vivos, de los 144,000. Y si bajamos a la tumba, también bajemos sin mancha y sin pecado y que reflejemos siempre el carácter de Cristo. Te pedimos que
bendigas a cada uno de las personas que van a escuchar este tema, que los bendigas, que les des el Espíritu Santo. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.